Vamos a analizar el cerebro humano. Hablaremos de los puntos que no cuadran con la teoría de la evolución. Analizamos la memoria, el consciente, la capacidad del habla y el tamaño del cerebro. La capacidad del cerebro para recordar sucesos es enorme. La memoria no se parece a un recipiente que se llena poco a poco, sino más bien a una especie de árbol del que salen ganchos donde se cuelgan los recuerdos. Cada recuerdo añade otro conjunto de ganchos de los que podemos suspender otros recuerdos nuevos. De este modo, la capacidad de nuestra memoria no deja de crecer. Cuanto más sabemos, más podemos retener. El cerebro no es un órgano estático, es una masa de conexiones celulares en constante cambio. A diferencia de los animales, que actúan principalmente sobre la base de sus necesidades presentes, el ser humano puede contemplar el pasado y planear el futuro. Un factor clave para ello es la capacidad casi ilimitada de memoria que tiene. Es verdad que los animales tienen cierto grado de memoria, de modo que les es posible regresar a su hogar o recordar dónde encontrar alimento. Sin embargo, la memoria humana es muy superior. La teoría de la evolución, basada en su mayor parte en el concepto de la supervivencia del más apto, no ofrece una respuesta razonable. Dicha teoría confunde a las personas, pues no explica por qué este órgano desarrolló semejante capacidad. Mente consciente. De todos los seres vivos que hay en el planeta, solo los humanos tenemos la capacidad de extraer lecciones morales de las vivencias del pasado. Recordar y analizar esas vivencias nos ayuda a adoptar valores morales más elevados y corregir nuestra forma de pensar y actuar. De hecho, podemos entrenar nuestra conciencia para que distinga lo bueno de lo malo. Podemos aprender a expresar amor, compasión y misericordia, así como desarrollar un sentido equilibrado de la justicia. El ordenador no puede alterar drásticamente su propio programa. Antes de empezar a realizar nuevas funciones, alguien inteligente debe volver a programarlo. El cerebro humano, y solo el cerebro humano, supervisa su propio funcionamiento y así consigue un grado de trascendencia. De hecho, la capacidad de reescribir nuestro propio guión y redefinirnos en el mundo es lo que nos distingue de todas las demás criaturas. ¿Por qué tiene el ser humano una corteza prefrontal grande y flexible que contribuye a funciones mentales más elevadas, mientras que en el animal esta zona es rudimentaria o inexistente? El contraste es tan grande que los biólogos que sostienen la evolución del hombre hablan de la misteriosa explosión del tamaño del cerebro. Un biólogo admite: aún no entendemos con claridad por qué sucedió así. El habla, el significado de una sola expresión puede cambiar según el grado de movimiento y precisa coordinación de unos 100 músculos. Lengua, labios, mandíbula, garganta y pecho cooperan para producir una variedad interminable de sonidos. A un ritmo normal pronunciamos unos 14 sonidos por segundo. El tono de la voz refleja si estamos alegres, emocionados, aburridos, apurados, disgustados, tristes o atemorizados, e incluso puede revelar diferentes grados de tales estados emocionales. Todos estos músculos tienen que moverse en un orden específico para que las palabras se entiendan. Un estudio reveló que nacemos con la capacidad de identificar y aprender idiomas. No se ha encontrado en los simios ninguna parte que corresponda al área de Broca del habla. Aun si encuentran zonas similares en los animales, el hecho es que los científicos no pueden lograr que los simios produzcan más que unos pocos sonidos simples. El lenguaje humano es un escollo para la teoría evolutiva, porque es mucho más complejo de lo que puede explicarse.
una manera como los evolucionistas determinan si un hipotético antepasado del hombre corresponde a un pariente próximo o lejano es midiendo el tamaño del cerebro. ¿Es el tamaño del cerebro un indicador fiable de la inteligencia? No. Los animales de gran tamaño, como los elefantes y algunas criaturas marinas, tienen el cerebro más grande que el del hombre, pero en proporción al tamaño del cuerpo, el cerebro humano es el mayor de todos. Físicamente, el gorila es mayor que el hombre, sin embargo, tiene un cerebro 4 veces más pequeño. Los científicos reconocen que no tienen prueba de cambio biológico en el tamaño ni en la estructura del cerebro desde la aparición del Homo sapiens en el registro fósil. Entonces, ¿por qué razón colocan los científicos los fósiles en la cadena simio-hombre según el tamaño del cerebro, sabiendo que este no es un indicador fiable de la inteligencia? ¿Estarán forzando las pruebas para que encajen en su teoría?